¿Qué tal? Buenas noches tengan todos. Bienvenidos a una nueva edición de FTV Diario. Para hoy, miércoles 13 de junio de 2018, tenemos los hechos que hacen noticia. ¿Qué tal, Ana Luz? Buenas noches. ¿Qué tal, Lourdes? Buenas noches. ¿Qué tal, amigos televidentes? Gracias por estar en sintonía. Damos un cordial saludo a todos los que nos escuchan a través de los 94.1 de Radio Hogar. Vamos de inmediato con los titulares. Estos son los titulares para hoy miércoles 13 de junio. Vicepresidenta reacciona a cuestionamientos en contra de la Cancillería por caso Martinelli. Inician trámite de extradición de los hijos de expresidente Ricardo Martinelli. Presidente Juan Carlos Varela viaja a Rusia. Se reunirá con Vladimir Putin. En las internacionales, acusaciones de corrupción fue la tónica del último debate presidencial en México. Disidentes de la exguerrilla FARC abatidos en ataque del ejército en Arauca, zona fronteriza con Venezuela. Esto es FTV Diario. Y la vicepresidenta de la República, Isabel Sanmalo, respondió a los cuestionamientos hechos por los abogados de Ricardo Martinelli. Desde que se dio el traslado del expresidente Ricardo Martinelli desde Estados Unidos hacia Panamá, según sus familiares y abogados se le han violado sus derechos y culpan a la Cancillería de estas supuestas violaciones. Por orden de Cancillería no me dejan entrar al aeropuerto, para que sepan. Canciller Isabel Sanmalo, sobre usted va a recaer todo el trámite que usted ha hecho con esta extradición. No le va a caer a Varela, le va a caer a usted. El gobierno está violando las condiciones por las cuales el gobierno americano entregó a Ricardo Martinelli. La vicepresidenta Isabel Sanmalo de Alvarado respondió a estos cuestionamientos y dijo que el órgano ejecutivo actuó de manera correcta con la extradición de Martinelli. El alto compromiso del órgano ejecutivo en garantizar que en el marco de la ley cumplimos con cada uno de nuestras responsabilidades en los distintos frentes que corresponden. ¿Y cuáles son los distintos frentes que corresponden? El primero, con relación a la responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde al Ministerio de Relaciones Exteriores la Corte Suprema de Justicia le solicita tramite ante los Estados Unidos de América la solicitud de arresto, detención con fines de extradición del señor Ricardo Martinelli. En este sentido, la canciller destacó que el cambio de ruta del avión privado en donde venía Ricardo Martinelli fue decisión de los pilotos del avión y destacó que Martinelli fue trasladado en un avión privado por decisiones de las autoridades de los Estados Unidos. Y se nos dijo, el gobierno de los Estados Unidos nos compartió que ellos en distintos casos de extradición de alto perfil lo están manejando en los últimos años así porque han tenido problemas en casos anteriores cuando utilizan vuelos comerciales. Nosotros supimos el aeropuerto en que bajaría ya a la hora de aterrizar. Esa fue una decisión que tomaron los pilotos. En ese avión venían autoridades norteamericanas, no panameñas, y nosotros realmente tuvimos esa información al momento de aterrizar. Cualquier cambio, si es que hubo, no lo sé. No sé si ellos tenían previsto, porque así se manejó. Se nos dijo, en el momento de estar en el tránsito, se comunicaría a Panamá y nosotros estábamos preparados para el traslado del personal que correspondía estar. Martinelli ese miércoles continuaba internado en el Hospital Santo Tomás, en donde la seguridad fue redoblada durante horas de la mañana. Según los recientes informes médicos, la condición del expresidente es estable. Cabe destacar que ese miércoles los abogados de Martinelli pudieron ingresar al Hospital Santo Tomás para visitar a su cliente. Con cámara de Gary Acosta, Ramsés Betancourt, FTV Diario. En más noticias relacionadas con el expresidente Ricardo Martinelli, la Cancillería de la República informó que inició el trámite para solicitar la extradición de Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente de la República. Lo que pasa es que nosotros recibimos esa solicitud, no recuerdo exactamente, pero puede ser hace varios meses ya. Pero en el momento que nosotros recibimos esa solicitud no la podíamos tramitar porque los señores Martinelli tenían fuero electoral. Había que esperar que por parte del Tribunal Electoral se levantara ese fuero. En el momento que ese fuero se levantó, la Cancillería inició la valoración de esa documentación para asegurarnos que cumplía con todos los requisitos de forma que corresponde y eso fue en abril. Así que tomó un par de meses a la Cancillería, habiendo sido levantado el fuero, teniendo los documentos en nuestras manos, poder hacer ese análisis.
Y en otro orden de informaciones, la solicitud de unos 300 millones de dólares por parte del Ejecutivo para la culminación de obras no ha sido bien recibida por miembros de la oposición y empresa privada. Una vez inicia el quinto periodo ordinario de sesiones el próximo 1 de julio, el órgano ejecutivo contempla solicitar una dispensa fiscal debido a la disminución en el incremento económico del país. El anuncio lo hizo el presidente Varela hace 2 semanas. Sobre el tema reaccionó la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE. Para nosotros desde APEDE es importante que antes de hablar de dispensas tenemos que hablar de contención del gasto. ¿Cuáles son los proyectos e iniciativas para seguir trabajando de manera eficiente, pero revisando cuáles son las erogaciones que en este momento tiene que hacer el gobierno antes de finalizar el año? Para nosotros es importante que se hagan esas medidas. La iniciativa de solicitar una dispensa fiscal de 300 millones de dólares podría llegar a la Asamblea Nacional en medio de una pugna entre las bancadas que buscan controlar ese órgano del Estado. Es que es lamentable que el órgano ejecutivo no haya podido organizarse y hacer un presupuesto para el 2018-2019. Nosotros realmente formamos parte de la Comisión de Presupuesto, hemos visto traslados que no se justifican y lamentablemente ha pasado más de 20 días y ya entonces todos los traslados multimillonarios pasaron. La dispensa fiscal intenta aumentar el déficit en un 1% y la solicitud ante la Asamblea Nacional de Diputados sería unos 300 millones de dólares destinados a nuevos proyectos y para aquellos que quedaron inconclusos por la reciente disputa entre la Cámara Panameña de la Construcción y Suntrax. A la vez garantizar unos 20.000 empleos, anunció el presidente Varela en su momento. 50 millones de dólares que han sacrificado a mucha gente que tiene que vivir un vía crucis a la ida y al regreso todos los días y que este gobierno ha incumplido porque pues ni siquiera dice que tiene los estudios del cuarto puente sobre el canal y se dijo que este gobierno los iba a hacer. Para el expresidente del Colegio de Abogados, la solicitud de los 300 millones incrementarían aún más la deuda pública y el Estado tendría que hacer recortes en la inversión de otras necesidades como salud, vivienda y otros. Tenemos que arroparnos hasta lo que la sábana alcance, es decir, prever un gasto adicional a lo que se puede, ya incurrir en una delgada línea entre administración correcta y una administración ilusoria, y también entendiendo que nos encontramos en el último plazo o en el último periodo de la administración gubernamental en el que la batalla política tiene un elemento adicional y todo esto forma parte de detonantes. Ahora habrá que esperar el próximo periodo de la Asamblea Nacional y a su vez la decisión que el legislativo tome en consideración a las opiniones expresadas de diversos sectores y gremios del país. Con cámara de José Pérez, Jennifer Sanjur Padilla, FTV Diario. Y cambiamos de tema. El embajador de Panamá en Rusia, Miguel Lecaro, informó este miércoles que Rusia está interesado en Latinoamérica. El diplomático destacó que Panamá puede ser la plataforma para el desarrollo de las relaciones entre Rusia y varios países de la región. Rusia está volteando a ver hacia América Latina y Panamá puede ser perfectamente la plataforma para el desarrollo de esas relaciones, con todos los servicios que ofrece nuestro país desde el punto de vista logístico, financiero, comercial, el Canal de Panamá, la Zona Libre de Colón, el Centro Financiero. Todos esos son elementos que son sumamente interesantes para los empresarios, los inversionistas de Rusia. Así que hay gran interés por parte de todo el sector comercial y económico de Rusia de establecer operaciones en Panamá y desde Panamá para todas las Américas. Y el padre Francisco Verar se encuentra con nosotros para hablarnos sobre la situación que están afrontando camioneros panameños varados en Nicaragua por la crisis entre la población y el gobierno del presidente Daniel Ortega. Buenas noches, padre. Buenas noches, queridos amigos fetevidentes. Hoy quería compartir con ustedes una preocupación como panameño. Fíjense que tenemos noticias que hasta hoy
o digamos incluso hasta el día de ayer. De la Cancillería se ha hecho una llamada a más de 100 transportistas panameños que están varados en Nicaragua. Pareciera que esto no fuera noticia y todo está concentrado en el juicio que se lleva a cabo del señor expresidente de la República, Ricardo Martinelli. Es una situación realmente preocupante. Yo pienso que si el presidente de la República de Panamá hubiera estado aquí o antes de irse, debió haber ido allá a Nicaragua porque es una situación complicada. Estas personas no tienen recursos para comer. Estas personas no tienen seguridad porque en lugares donde están hay peligro. Estas personas tienen mercancía que se puede malograr y se está esperando desde hace varias semanas que lleguen al país. Y se dice, no lo vamos a poner en duda, de que la Embajada de Panamá está en constante diálogo con estos conductores de estos camiones. Pero nos preocupa que ante esta circunstancia nuestras autoridades gubernamentales no hayan hecho más. Al menos en esta situación, hablar directamente con el presidente de la República de Nicaragua y de otros estamentos. Oiga, señores, son panameños que están ahí varados. No pueden pasar hacia Panamá, no pueden traer la mercancía. Su situación ya no solamente corre peligro, es una situación de derechos humanos. ¿Cómo es posible que hasta unas pocas horas se haga un llamado a estas personas desde Panamá y que no se muevan situaciones más enérgicas, incluso de los mismos medios de comunicación social? A mí me preocupa. Esta situación yo la veo más crítica que todo este espectáculo que estamos viendo a través de los medios de la situación de nuestro expresidente. Son panameños, o es porque no tienen un apellido, no son noticias. Son personas que deben de vengar un salario, que deben llegar a Panamá, que deben cobrar, que tienen aquí en este país sus parientes que los están esperando. Como también deben traer mercancía. ¿Qué pasa aquí con los dueños de esta mercancía? ¿Por qué no han hecho también presión a través de los medios de comunicación social? Yo no sé, que alguien me explique a mí esta situación porque yo no la comprendo. Esto es un problema de Nicaragua que está repercutiendo en panameños. No entiendo, sinceramente no entiendo, pero como dice nuestro colega Edwin Cabrera, este país es Congolandia, somos congos. En algunas cosas reaccionamos y somos, ¿verdad?, muy violentos y excedemos de derecho. En otras nos meten continuamente golazos. Yo creo que hay muchos canales, queridos amigos, que se pueden abrir para que este problema se solucione en un día, incluso a nivel de Corte de Derechos Humanos. ¿Cómo es que están ahí varados más de 2 semanas y todavía estas personas no tienen la posibilidad de llegar a nuestro país? Yo no entiendo, queridos amigos, no lo entiendo. Y sobre todo en la situación precaria en la que se encuentran. Pero así es nuestro Panamá, diferente. Seguimos con más, adelante. Agradecemos al Padre Francisco por el enfoque pastoral. Vamos de inmediato con las notas internacionales. Vamos a arrancar de inmediato con la información internacional porque la inédita cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un contribuyó a evitar una catástrofe nuclear. Así lo expresó el presidente Donald Trump a través de un mensaje en la red Twitter. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes en Twitter que su reunión con el líder de Corea del Norte contribuyó a evitar una catástrofe nuclear y agradeció a Kim por el día histórico que pasaron juntos. Trump y Kim se reunieron el martes en Singapur, un encuentro sin precedentes entre el líder de la democracia más poderosa y el heredero de una dinastía dictatorial. El mandatario estadounidense escribió también que no hay límite para lo que Corea del Norte puede lograr si entrega sus armas nucleares y adopta el comercio y las relaciones con el mundo.
Además, aseguró que Kim tiene ante sí la oportunidad de ser recordado como el líder que inauguró una nueva era de seguridad y prosperidad para sus ciudadanos. Kim prometió una desnuclearización completa de la península coreana, aunque Estados Unidos exigía que fuera verificable e irreversible. El líder norcoreano afirmó que para lograr la paz y la estabilidad en la península coreana y llevar a cabo su desnuclearización, los dos países deberían comprometerse a no oponerse para poder entenderse mutuamente, indicó el medio estatal KCNA. Ese mismo medio afirmó que Kim aceptó la invitación de Trump para asistir a Estados Unidos y que Trump aceptó visitar Pyongyang. Y precisamente el histórico apretón de manos y la firma del acuerdo de desnuclearización de la península coreana entre Donald Trump y Kim Jong-un ha generado ilusión y cautela entre la población de las dos Coreas. En la última frontera de la Guerra Fría también sueñan con la paz. Donde los militares de las dos Coreas se vigilan de cerca, los altavoces que difunden propaganda de ambos lados callaron el martes. La cumbre que reunió al líder norcoreano Kim Jong-un y al presidente de Estados Unidos Donald Trump promete el comienzo de una nueva era, y los soldados norcoreanos no esconden su entusiasmo. En el pasado tuvimos sentimientos negativos hacia las tropas del otro lado, pero debemos ser amigos de quienes nos tratan con buena voluntad y quieren mejorar las relaciones y emprender el mismo camino cogidos de la mano a pesar de nuestra historia. Y mientras Pyongyang seguía a cada paso de la cumbre por pantallas gigantes, en Seúl se vivía un clima de entusiasmo, aunque también de cautela. No podemos confiar en que renuncien completamente a las armas nucleares, pero pienso que habrá alguna clase de sistema de inspección. No podía imaginar a los dos juntos. Fue una novedad ver esos momentos y el cambio en la actitud de Kim fue lo más impresionante. Habló de un modo muy amigable y cambió parte de mi perspectiva negativa de Corea del Norte. Creo que es una buena señal. Un escenario que hubiera parecido imposible hace tan solo unos meses, cuando sonaban las amenazas de un enfrentamiento nuclear. Bien, en otro tema, los 629 migrantes rescatados en el Mediterráneo zarparon el martes por la noche rumbo a España con la ayuda de barcos italianos. Las autoridades españolas se preparaban el martes para recibir a los 629 migrantes rescatados en el mar Mediterráneo por el barco Aquarius. Madrid propuso recibir a los pasajeros varados en aguas internacionales, luego de que Italia y Malta rechazaran abrirles sus puertos. Salvar la vida a una persona nunca es un error. Es que aquí lo que estamos hablando es entre la diferencia entre vivir o morir. No sé qué dudas puede tener un ser humano mínimamente sensible, mínimamente empático. Es que aquí no estamos hablando de políticas migratorias, ni de grandes conferencias, ni estamos hablando de la Comisión Europea. Estamos hablando de 629 personas que van a la deriva en el mar. Entre los 629 migrantes hay 7 embarazadas, 11 niños pequeños y 123 menores que viajan solos. Más de la mitad de ellos fueron transbordados del barco humanitario a 2 buques con bandera italiana, antes de que los 3 navíos emprendiesen el viaje hacia Valencia. El nuevo gobierno italiano, con la agenda antiinmigratoria, considera que la Unión Europea abandonó a su país durante la crisis de desplazados. Tan solo en 2013, unos 700.000 migrantes desembarcaron en las costas de Italia. Durante el último debate presidencial organizado por el Instituto Nacional Electoral de México, las acusaciones de corrupción fue el tema de discusión de los candidatos a las elecciones del próximo 1 de julio. Si te presento los contratos, renuncias a la... Acusaciones cruzadas de corrupción dominaron el último debate presidencial en México. Los 4 candidatos se encontraron en Mérida, Yucatán, en el sureste del país, e intercambiaron duras palabras en el evento televisado. Andrés Manuel López Obrador, de 64 años, encabeza las encuestas con un discurso contra la corrupción que le ha llegado a los electores, cansados de los escándalos del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Le sigue Ricardo Anaya, impulsado por una coalición de derecha y de izquierda. Anaya acusó a su contrincante de haber asignado contratos sin licitación cuando fue alcalde de Ciudad de México entre 2000 y 2005. Como los del PRI, ya tienes también tus contratistas favoritos. No tiene sentido lo que planteas. Te digo que no. Yo no soy corrupto.
¿Yo qué culpa tengo de que estén ustedes empatados? Andrés, empatados los hasta 370,000 pobres. hasta Eso abajo, está sobre tu conciencia. hasta abajo, y piensan que aquí en el debate van a remontar 30 puntos que les llevo. O sea, yo entiendo pues que estén desesperados, pero serénense. El oficialista José Antonio Meade, por su parte, no ha logrado desmarcarse de la impopular figura presidencial. El encuentro fue el último debate organizado por el Instituto Nacional Electoral antes de los comicios del 1 de julio, en el que serán elegidos el presidente, el Congreso bicameral y otros 18.000 cargos. Y disidentes de la exguerrilla FARC fueron abatidos en un ataque del ejército en Arauca, zona fronteriza en Venezuela. 10 presuntos disidentes de la exguerrilla FARC murieron la madrugada del miércoles en un bombardeo en la frontera entre Colombia y Venezuela. El ejército colombiano informó que el operativo tuvo lugar en el municipio de Fortul, en el departamento de Arauca. El grupo atacado es señalado por las autoridades de atentar contra el hospital de la región, la infraestructura petrolera y la fuerza pública. Según el ejército, este grupo disidente de las FARC tenía nexos con líderes de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional para controlar el narcotráfico en la zona, así como coordinar actividades extorsivas, tráfico de armas y articulación de planes terroristas. Sin un mando unificado, los disidentes cuentan con unos 1.200 combatientes y operan en distintos puntos de Colombia tras apartarse del acuerdo de paz con el gobierno firmado en 2016. Las autoridades negocian actualmente un pacto similar con la guerrilla del ELN. Y el profesor Cabrera continúa en Rusia y en su primera intervención de la noche analizará la reunión que se llevó a cabo en Singapur entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente Donald Trump. Buenas noches, amigos televidentes, nuevamente acá desde Moscú, Rusia, donde estamos haciendo la cobertura. Óigame, pero hay una cantidad de temas nacionales y extranjeros que ameritan analizar con ustedes. Se trata que al inicio de esta semana, el mundo, literalmente el mundo, conoció de la, entre comillas, buena noticia de la reunión entre el señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y el señor Kim Il-sung, el presidente de Corea del Norte. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque esto hay que analizarlo con mucha calma y con una perspectiva muy fina. ¿A qué me refiero? Si lo vemos en el contexto mundial, claro que es una buena noticia que nos da a la humanidad un nivel de tranquilidad, el poder escuchar que producto de esta reunión inician las negociaciones para desnuclearizar la península coreana. Qué bien por eso. Qué bien porque lo que el señor Trump declaró o dijo como terminar los juegos de guerra, terminen de verdad. Y si esa reunión ayuda a eso, bien. Pero hay un elemento que no podemos perder de vista. Se trata de que ese señor de Corea del Norte no solamente es un dictador, no solamente tiene sometido a ese pueblo, sino que además de forma despiadada ha matado a quien se le ponga por delante y quien lo adverse. Hay que recordar que ese es un país que está dividido en dos, Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces lo que no puede ser que esta reunión con el señor Trump sirva para lavarle la cara al señor Kim Il-sung. Y menos aún que sirva para expiar los pecados de la matanza que se ha dado en Corea desde que ese país fue dividido en dos. No puede ser. Bien por la desnuclearización, mal porque en la reunión no se recuerde y no se le recrimine a este señor dictador de Corea los muertos y el hecho cierto de que allí es un país que no hay democracia. Se violan los derechos humanos de forma permanente y eso no puede ser. No puede ser que una cosa a cambio de otra. Yo voy a desnuclearizar, pero tú me dejas mi régimen, o el resto del mundo, no solamente Estados Unidos, me dejas mi régimen dictatorial en paz y en tranquilidad. No puede ser. Y el mejor contraste es la otra Corea, Corea del Sur, un verdadero emporio, una verdadera potencia económica en el mundo,
en una democracia verdadera, en una democracia que se practica permanentemente. Así que prestemos la atención a esa reunión y a los frutos de esa reunión que efectivamente ojalá desnuclearicen la península, pero no perdamos de vista la importancia de que sea un país en democracia, que haya democracia en Corea del Norte como lo hay en Corea del Sur. En el segundo bloque vamos a hablar de un tema más local, más nacional. Muchísimas gracias, profesor, y así es, vamos a estar pendientes en ese segundo análisis. Nosotros por el momento vamos a hacer una pausa y al volver continuamos con más información. Así es, acompáñenos que al regresar noticias del Vaticano y mucho más. Queridos amigos, estamos de regreso con más información aquí en FETV Diario y vamos a pasar de inmediato con las notas eclesiales. Con el deseo de que volvamos a descubrir y revivamos los mandamientos para que alcancemos una vida plena, el Santo Padre dio inicio a una nueva serie de catequesis hoy durante su audiencia general. El Papa Francisco paseó por la plaza de San Pedro bajo un manto de nubes negras, pero ni el clima desanimó a los peregrinos. Cuando detuvo el papamóvil, Francisco se acercó a conocer a este grupo de niños de colegio que vestían estos gorros amarillos. Lo acompañaron mientras sonaba la música de esta especial banda. El Papa dio comienzo así a una nueva serie de catequesis, esta vez sobre los 10 mandamientos. Reflexionó sobre los peligros a los que se enfrentan, sobre todo los más jóvenes, y dijo que los más serios no son problemas concretos. Además de felicitar a todos el día de San Antonio, habló sobre el joven beato Pier Giorgio Frassati, quien fue una gran inspiración para los más jóvenes. El beato Pier Giorgio Frassati, que era un giovane. El beato Pier Giorgio Frassati dijo que debemos vivir, no ir tirando. Los mediocres van tirando, pero en casa, en nuestras casas y familias, cuando vemos una persona joven que se la pasa el día así, ¿qué piensa mamá y papá? Pero está enfermo, le pasa algo, lo llevó al médico o no. La vida de los jóvenes es ir hacia adelante, ser inquieto, la inquietud sana, la capacidad de no conformarse con una vida sin belleza, sin color. Si los jóvenes no tienen hambre de una vida auténtica, ¿dónde irá la humanidad? El Papa terminó deseando suerte a todas las selecciones que participan en el Mundial de Rusia y también para que vivan este campeonato como una oportunidad de encuentro, diálogo y fraternidad. Y en otro asunto, Monseñor Charles Chicluna ha regresado a Chile por encargo del Papa Francisco para atender los casos de abusos sexuales. El día de hoy ha dado unas declaraciones a la prensa internacional sobre el trabajo que le ha sido encomendado. Los enviados del Papa Francisco, Charles Chicluna y Jordi Bertomeu, comenzaron el martes su segunda misión en Chile, destinada a escuchar nuevos testimonios de víctimas de abusos sexuales al interior de la Iglesia y capacitar a la diócesis para actuar ante nuevas denuncias. Buscamos, en primer lugar, ser un signo de la cercanía del Papa con el pueblo y la Iglesia en Chile. También prestar una ayuda técnica y jurídica concreta para las curias diocesanas de Chile, para que puedan dar respuestas adecuadas a cada caso de abuso sexual de menores cometido por clérigos o religiosos. Además afirmaron que acudieron a pedir perdón en nombre del Papa a las víctimas.
Los enviados del Vaticano sostendrán actividades en parroquias, reuniones con clérigos y no se descarta que encabecen una liturgia el domingo en Osorno, en un intento de conciliar a sus fieles. Bueno, el Papa entiende que esta es una situación gravísima. Por lo tanto, las medidas que se han tomado y la premura que usted menciona responde a eso, a restablecer la justicia y la comunión eclesial lo antes posible. No es lo único, es parte de un proceso, pero ya se están tomando medidas de corto plazo, vendrán luego las de mediano plazo y las de largo plazo. La visita tiene lugar un día después de que el Papa aceptara la renuncia de 3 obispos chilenos, entre ellos Juan Barros, acusado de encubrir los abusos sexuales a menores del influyente sacerdote Fernando Caradima, y Gonzalo Duarte, acusado de encubrir y abusar a menores. Y el día de hoy los diputados argentinos iniciaron las votaciones para aprobar o rechazar la modificación de la actual ley del aborto que contemplan los estatutos del país. Si bien la decisión final deberá ser revisada posteriormente por el Senado, se trata de un acontecimiento que ha desencadenado un fuerte debate social porque es la primera vez en la historia del país que esta iniciativa logra pasar el trámite parlamentario donde se busca despenalizar y legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana número 14. La Conferencia Episcopal Argentina ratifica la posición de la Iglesia Católica en contra de la despenalización del aborto. Bien, y precisamente para hablar sobre este tema, nuevamente nos acompaña el padre Francisco Verar. Padre, buenas noches. Queridos amigos, como católicos nos preocupa lo que ocurre en Buenos Aires hoy. 257 legisladores tienen que decidir si se aprueba por ley el aborto hasta la semana 22 o no, como actualmente ocurre. Y el asunto es que prácticamente está mitad y mitad, 122 a favor, 118 en contra, y los indecisos pueden inclinar la balanza a que efectivamente pues, se despenalice o se mantenga la ley que penaliza el aborto. Lo interesante de esto que hay miles de personas frente al Congreso, unos a favor y otros en contra de la ley. ¿Qué va a pasar? Los obispos han llamado a rezar el rosario, a adorar al Santísimo, a no perder la cordura. Están invitando a orar para que prevalezca, digamos, la penalización. Bueno, ya vimos que en Irlanda fue lo contrario. Y ahora el Papa va a visitar este país en un Congreso Mundial de las Familias, seguramente dirá algo en relación al aborto. Realmente es preocupante y vimos estas imágenes en Irlanda realmente, no sé, cuestionantes, cómo miles de mujeres estaban a favor y contentas por la ley que aprueba el aborto. Yo me hice la pregunta, ¿no? ¿Quién va a atenderlas? Con la culpa, la sanación, la terapia que necesitan después de haber abortado. Cuando una mujer, pasados 20, 15, 30 años, aún siendo atea, agnóstica, lo que quiera, lleva en la conciencia la culpa por haber asesinado a un hijo. Yo pienso que ante esta situación de esta ley hay que ver eso. No solamente las implicaciones jurídicas a favor o en contra, sino también los efectos que trae un aborto en una mujer, incluso en el padre del niño o en el médico. Pero bueno, ya dentro de poco sabremos cuál fue el veredicto ante esta situación. Siempre el aborto, y lo hablo de un punto de vista cristiano, católico, está considerado como un crimen, un asesinato. Aunque sea un niño pequeñito de 2 semanas o 1 semana de haber sido concebido, para nosotros es un ser humano. Algún médico, algún abortista lo verá de otra manera. Para nosotros es un ser humano. Desde que el espermatozoide penetra el óvulo, desde ese momento comienza la vida humana y debe ser protegida desde ese momento hasta el nacimiento, incluso la muerte natural. Y seguimos con más.
Adelante. Gracias, padre. Volvemos al plano nacional. La crisis financiera de la Caja del Seguro Social preocupa a miles de asegurados que temen perder sus jubilaciones. Expertos en la materia se reunieron en un foro organizado por la Universidad Santa María la Antigua para analizar soluciones y estrategias que puedan ayudar a mejorar la actual situación. Los múltiples problemas que enfrenta la Caja del Seguro Social es un tema que debe ser tratado con lupa. Expertos en el tema realizaron un foro para hablar de su realidad y la necesidad de un diálogo sobre la crisis financiera de esta entidad. Marianela Morales, exdirectora de la Caja del Seguro Social, advirtió que hay que buscar una salida a los problemas que enfrenta esta institución y recomienda una reestructuración total a la ley que la regula. Tanto la administración del presidente Martinelli como la administración del presidente Varela, en mi opinión, han sido negligentes en la atención del tema. Y en la medida que el tiempo pase y no se aborde a cabalidad y se busque algún tipo de solución permanente o paliativa, el precio que vamos a pagar todos los panameños será más caro. Lo que ya es evidente que en este gobierno, por falta de voluntad política, no se hizo el debate y nos va a dejar para después del año 2019 para que entremos a discutir este problema que necesitaría ser discutido desde ya. Felipe Argote, quien presentó en el foro su libro titulado Crisis del Seguro Social, el colapso final, dijo que la crisis es cada vez más complicada y afectará principalmente a la juventud de hoy porque las jubilaciones peligran. Que entre el 2025 y el 2032 el Estado va a tener que desembolsar alrededor de 24.000 millones de dólares. Eso es la mitad, un 40% del Producto Interno Bruto de este año. Y por supuesto la caja no va a tener un solo real. Entonces, es una situación que se va a dar en poco tiempo si no tenemos una respuesta que es viable. Lo que hace el libro es que propone una solución al problema, no solamente la de denuncia, lo cual va a permitir que el Estado pueda cubrir con eso siempre y cuando esa solución se inicie desde ahora. Por su parte, a Jované le preocupa la proyección del economista Argote. Que no puede haber una generación que está haciendo solidaridad, que es la que está en el sistema solidario, y que después la sociedad le niegue la solidaridad a esa generación. Ya todos tenemos que hacer un esfuerzo para salvar la Caja del Seguro Social. Recientemente, las escandalosas revelaciones del director de la Caja del Seguro Social, Alfredo Martís, sobre un presunto peculado de 300 millones de dólares en perjuicio de esa entidad, donde participaron empresarios, funcionarios y particulares, puso en alerta todos los sectores del país. Con cámara de José Pérez, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Y la corrupción afecta el desarrollo en varios países de Latinoamérica, así lo dio a conocer el secretario de la OEA. La corrupción fue uno de los temas tocados durante el desarrollo de la Cumbre de las Américas que se desarrolló en Lima, Perú. En su momento, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, dijo que durante su gobierno la corrupción ha sido cortada de raíz. En Panamá hemos tenido avances importantes en la lucha contra la corrupción. Se ha cortado de raíz la corrupción en las obras de infraestructura, haciéndolo de una forma que nos permitió proteger 40.000 empleos. Durante los últimos años, varios escándalos de corrupción han golpeado la imagen de Panamá. Muchos de estos actos de corrupción fueron realizados durante la pasada administración de gobierno, pero según el secretario general de la OEA, los actos de corrupción están afectando a varios países de Latinoamérica. La corrupción impacta directamente sobre las variables de desarrollo, impacta directamente sobre el nivel y los tipos de inversión. La corrupción no es solamente un sobrecosto para el sector privado y para el sector público. Es también, lamentablemente, una fuente de ganancias extraordinarias para algunos actores. La vicepresidenta de la República ha dicho ese miércoles que el gobierno de Juan Carlos Varela ha salvaguardado la posición laboral de los empleados de las empresas que se han visto involucradas en actos de corrupción. Panamá ha sido claro, la corrupción hay que castigarla, las empresas tienen que responder, tienen que enfrentar la justicia, tienen que asumir lo que la justicia establezca, tienen que devolver los dineros robados, pero los proyectos tienen que continuar y las empresas se tienen que reinventar.
Según el vicepresidente del Banco Mundial, estos actos afectan el desarrollo económico de los países en donde se están dando este tipo de irregularidades. Se toman medidas en contra de las personas que actúan mal y de las instituciones que actúan mal, pero no se detiene el desarrollo del país, se sigue trabajando para que haya crecimiento y para que haya más oportunidades. En Panamá también vemos que la agenda de transparencia es una agenda importante, en donde ha habido avances, sobre todo en los últimos años importantes en materia de transparencia fiscal. Entre los 5 países más corruptos de Latinoamérica están Venezuela, Honduras, El Salvador, Colombia, Nicaragua, Bolivia, México y Panamá. La corrupción se mantiene como una grave amenaza en contra de la gobernabilidad democrática, no solamente en las Américas, sino en el resto del mundo. El tema de corrupción fue tocado en el acto inaugural de la conferencia Cuentas Claras 2018, en donde participaron diversas autoridades del gobierno y de la empresa privada. Con cámara de Gary Acosta, Ramsés Betancourt, FTV Diario. Bien, y cambiamos de asunto. El ministro de Salud, Miguel Mayo, y el director médico del patronato del Hospital Santo Tomás fueron denunciados ante la Fiscalía de Atención Primaria del Ministerio Público por la posible comisión de delitos contra la administración pública y otros. El demandante y abogado Giancarlos Cruz explicó que la denuncia es por el supuesto mal manejo en las licitaciones públicas y la mala disposición de desechos hospitalarios que hace la empresa encargada de realizar esta labor. Ante esta denuncia, el equipo de FTV Diario se comunicó con el ministro de Salud, Miguel Mayo, para conocer su versión y dijo desconocer la situación. Por ende, no hablaría del tema y que siempre ha tratado al máximo de trabajar y ayudar de forma honesta a la población. Tiene 2 aristas. La primera es la celebración de un contrato público con una empresa que no cumple o no cuenta con los permisos que establece la ley para que preste este tipo de servicio al gobierno. Y la segunda, que es la más delicada, que es la que me enfoco, es el peligro que corre la población con relación al tipo de tratamiento que se le está dando a estos desechos, dónde se están depositando, en vertederos públicos o privados y todo lo demás que pone en riesgo sin lugar a dudas la salud pública, que es casualmente el fuerte que debe velar el Ministerio de Salud, y es lo que se está vulnerando en este sentido. Fue una contratación directa a esta empresa por un año. Ese contrato venció el 31 de diciembre de 2017. Sin embargo, por falta de proponente o declaratoria de desierto de los actos públicos, se ha extendido este periodo que a la actualidad la misma empresa sigue prestando el servicio. Y para el 1 de julio se tiene previsto que el Partido Cambio Democrático y PRD apoyen a la diputada Yanibel Ábrego en su reelección como presidenta de la Asamblea Nacional de Diputados. La diputada Marilyn Ballarino asegura que su copartidaria ha hecho un buen trabajo a pesar de los enfrentamientos con el Ejecutivo y la Contraloría, por lo que considera que su reelección es merecida. Y hemos considerado nosotros como bancada, todos los miembros de la bancada en el día de ayer, de 22 presentes, reafirmamos el apoyo a la señora presidenta de la Asamblea. Inclusive el diputado José Muñoz, que ahora pues está en las filas del Partido de Alianza, también ha manifestado su apoyo a la señora presidente de la Asamblea. Así que entonces, y los PRD ya hicieron una conferencia de prensa en donde creo que de 26, 24 le han reafirmado el apoyo. Así que bueno, yo creo que ya todo está hablado y nada más que hay que esperar el 1 de julio. Bien, amigos de FTV Diario, hacemos un alto en la información para una pausa comercial. Usted no se puede perder al regresar el segundo análisis del profesor Cabrera desde Moscú y Alejandro Rodríguez con los deportes. De regreso, amigos televidentes, nuevamente acá desde Moscú, Rusia. Óigame, y hoy se configuró, fue anunciada, más que configuró, fue anunciada la candidatura de libre postulación del señor Marco Amelio. Un elemento que tal vez muchas personas no esperaban, a lo mejor otros se lo imaginaban,
Pero lo cierto es que hoy fue comunicado al país de propia voz del señor Marco Amelio su decisión. Libre postulación como aspirante a la presidencia de la República. Aquí hay un elemento que vale la pena analizar en el plano político. ¿Cuánto le afecta esto o no le afecta al partido panameñista, partido de gobierno, partido del actual presidente Juan Carlos Varela, partido del actual alcalde José Blandón, quien es uno de los que aspira dentro del panameñismo? Y otra pregunta que surge, ¿y por qué Marco Amelio prefiere correr en la libre postulación y no correr dentro del partido panameñista? Me imagino que todas son preguntas a las cuales Marco Amelio le habrá dado respuesta en su momento, pero al punto que yo quiero llegar, al margen de su decisión, es que a medida que pasan los días, las semanas, los meses, y se aproxima el 5 de mayo de 2019, fíjense ustedes que el escenario, en lugar de achicarse, el escenario se sigue ampliando. Es decir, el abanico de opciones en calidad o en categoría de precandidatos sigue siendo cada vez más amplio, cuando en condiciones normales, si hubiesen liderazgos fuertes, a medida que pasan los días, ese escenario se debiera ir achicando. Interesante el elemento, mientras que en el PRD siguen los aspirantes a ser candidatos por ese partido presentando su documentación, mientras que en Cambio Democrático se aproxima ya el 12 de agosto, ahora con el expresidente Ricardo Martinelli en Panamá, y eso habrá que conocer si eso será una variable en la primaria del Partido Cambio Democrático. En el partido panameñista, donde ya tienen fecha, pues ahora resulta que no solamente el actual ministro Echelecu se dice que podría ser un aspirante, el actual alcalde José Blandón, alcalde de Panamá, podría ser un aspirante. Ahora surge un panameñista que dice no, yo voy por fuera, por la libre postulación. ¿Cuánto beneficiará o cuánto afectará esa decisión? Es lo que será interesante analizar a futuro. ¿Por qué? Porque ahora queda, una vez que Marco Amelio ha hecho su anuncio, queda por establecer si lograría la cuota. Acuérdense que los magistrados del Tribunal Electoral han establecido que los 3 que más firmas obtienen dentro de la libre postulación serán los candidatos. Pudiera ser que sean los mismos 3 que están actualmente, entre ellos Ricardo Lombana, que fue uno de los que curiosamente surgió como uno de los aspirantes de libre postulación que menos adherentes de partidos políticos tiene. Es un elemento bien interesante. Marcó también, entiendo que Ana Matilde Gómez, la actual diputada, y un señor Dimitri Flores, creo que se llama, que iba a decir que nadie, pero creo que poca gente conoce, porque tiene la mayor cantidad de firmas en su libro de libre postulación. ¿Qué le ocurrirá entonces ahora que surge la figura de Marco Amelio? Obtendrá la firma, podrá rebasar a los que ya están por delante. ¿Qué le pasará al panameñismo? ¿Le afectará? ¿No le afectará? Son las preguntas que surgen entonces ahora con este anuncio. Temas políticos electorales que aquí tenemos el compromiso de analizar con usted para que usted saque su propia conclusión. Continuamos con los deportes y don Alejandro Rodríguez también acá en Moscú, Rusia. Gracias, compañeros, saludos a todos allá en Panamá. Seguimos en directo desde Moscú con esta cobertura de lo que será el próximo Mundial, que inicia mañana, por cierto. Nuestra selección sigue entrenando en Saransk de cara a lo que será su partido del próximo 18 de junio ante la selección de Bélgica. Aún con la duda de quién sería el que jugaría por José Luis Rodríguez por una de las bandas. Recuerden que el juvenil panameño sufrió una pequeña lesión en una de sus piernas. Aún con la duda de quién podría reemplazar al jugador panameño en el 11 inicial ante Bélgica. La selección seguirá entrenando de cara a lo que será ese partido. Aquí en Moscú, mucho ambiente de cara a lo que será ese inicio mañana de la Copa del Mundo, donde estaremos presentes en ese partido entre Rusia y Arabia Saudita. Muchos fanáticos de todo el mundo que han viajado hasta Moscú y a las distintas partes de Rusia para acompañar a sus respectivas selecciones. Hoy pudimos conversar con una de las leyendas del fútbol colombiano, el Chicho Serna. Escuchemos lo que nos dijo el ex defensor de la selección de Colombia. Yo creo que Colombia llega bien, con jugadores en buen nivel, el presente es bueno. A veces hay cosas que no se pueden calcular ni programar, el tema de lesiones, como fue lo de Fabra,
Pero bueno, pero yo creo que el grupo con una buena experiencia y está consciente de una gran responsabilidad que tiene. Y lo de Panamá con ese grupo Bélgica, Inglaterra y Túnez, Chicho, ¿cómo lo ves? Le ha tocado un grupo muy difícil, pero creo que ya Bolillo y la selección panameña han hecho historia, indudablemente que han logrado la clasificación, pero conociendo como conozco a Hernán, por más que la gente piense que Panamá no va a figurar, va a ser complicado porque Hernán es un director técnico muy inteligente y va a saber plantear cada uno de los partidos. Esperemos que le vaya muy bien. Las palabras del ex jugador de la Selección Colombia, que le envía un gran mensaje sin duda a Hernán Darío Gómez. Le tiene mucho aprecio, como pudieron escuchar. Hay que hablar un poco de España, y es que hoy se confirmó la salida de Julen Lopetegui, ahora ex entrenador de la Selección de España, a un día de que iniciara el Mundial. Fue destituido tras aceptar su cargo como nuevo entrenador del Real Madrid. Mucha polémica ha habido con este caso y ahora por la llegada de Hierro como nuevo entrenador de la Selección de España. Fernando Hierro ya estaba trabajando con la federación en la parte administrativa, la Federación de España, ahora será entrenador de la Selección de España. En primer lugar, un reto bonito, apasionante. Las circunstancias son las que son y a partir de ahí acepto esta responsabilidad con valentía, como no puede ser de otra forma. No tenemos tiempo para lamentarnos, no tenemos tiempo para pensar en otra cosa. El objetivo que tenemos es pelear un mundial, luchar por un mundial, es el objetivo que llevan peleando todo el equipo de trabajo y los jugadores llevan peleando los 2 años y tenemos que ser maduros, ¿no? Yo creo que tenemos que ser maduros y demostrar mucha madurez en estos momentos y los chicos la tienen de verdad. Dijo que va a ser difícil cambiar un estilo de juego que han sido de España por los últimos 2 años para lo que va a ser por prácticamente 2 días antes del debut de la Selección de España ante Portugal. Vamos a estar pendientes en las próximas horas con lo que pase en este tema. Por ahora les recordamos mañana, gran inauguración del Mundial acá desde Moscú. Toda la cobertura estaremos aquí en FTV Diario. Mañana les tendremos otro informe. Es lo que tenemos en información deportiva para hoy. Seguimos con la parte final del noticiero. ¡Vamos, Panamá! ¡Vamos, Panamá! Así es, calentando motores ya la barra allá en Moscú. Y bien, vamos entonces, le agradecemos a Alejandro por la información deportiva y vamos a mantenernos entonces pendiente de todo lo que nos mande desde ese hermoso país. Vamos ahora al plano nacional y con el objetivo de brindar a la comunidad salud con altos estándares, ha llegado al sector de Brisas del Golf el Hospital Brisas con profesionales de primer nivel, la mejor tecnología disponible en un ambiente agradable, acogedor para el paciente y su familia. Este hospital cuenta con diversas especialidades a disposición de los pacientes. Este hospital tiene la intención de darle servicio a la población de Brisas y todas las áreas aledañas que no tienen un hospital y necesitan la atención de salud. Nosotros estamos aquí para darles ese servicio. Hoy tendremos pues la bendición por parte del Padre Francisco Herrera de nuestras instalaciones. Qué bueno por toda la gente que vive ahí en Brisas del Golf. Un hospital pues nunca cae mal para toda la comunidad. Bueno, queridos amigos, hemos llegado a la parte final del noticiero. Usted no se despegue de la pantalla de FTV porque tenemos más programación, Lourdes. Así es, sigan muy pendientes porque ya inicia Buenas noches para todos. Bendiciones y nos vemos mañana.